Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, estaremos aprendiendo lo más necesario para que puedas entender y hablar en inglés. Y la clave para que esta clase te sea efectiva, es que no la estudiarás en un solo momento, sino que la dividiremos por etapas, la primera donde aprenderás a crear frases. Luego en la segunda etapa, vamos a ver una plantilla donde vas a aprender el vocabulario más usado, y cómo puedes cambiarlo para usarlo en diferentes ocasiones. La tercera aprenderás a crear preguntas. Y la cuarta etapa, aprenderás a responder esas preguntas. Puedes repartir las etapas por día, por horas, o en el tiempo que más te ayude a concentrarte. Así que una vez dicho esto, comencemos con la clase. Vamos a empezar convirtiendo esta frase del español a inglés. Yo estaré ahí. Yo, es el pronombre ahí. Estaré es, will be, y este auxiliar tiene varios significados, pero en este caso significa, estaré. Y para terminar, ahí. There. Repitamos la frase, intenta decirla conmigo. I will be there. I will be there. Yo estaré ahí. Sigamos practicando esta fórmula con diferentes frases. Pasemos con la segunda frase. Estoy listo para irnos. Estoy, es. I am. Listo, es ready. Para. Tú. E irnos, es go. Entonces la frase nos queda así. I am ready to go. I am ready to go. Estoy listo para irnos. Vamos con la tercera frase. Nosotros deberíamos ir o irnos. El pronombre nosotros es we. Deberíamos es should. Y go puede significar ambas palabras, tanto ir como irnos. We should go. We should go. Nosotros deberíamos ir o irnos. Eso sería genial. Eso, es it. Sería, es would be, que también es un auxiliar como vimos anteriormente. Y genial, es great. Entonces así nos queda la frase. It would be great. It would be great. Eso sería genial. Ahora vamos a ver una pregunta. ¿Te sientes bien? Te, es. Are you? Luego es sientes, que es feeling. Y bien, es well. Entonces la pregunta es, Are you feeling well? Are you feeling well? ¿te sientes bien? Me gusta leer. Me, es ahí. Gusta, es like to. Y leer, es. Read. I like to read. I like to read. Me gusta leer. Esta última acción podemos cambiarla para crear diferentes frases, por ejemplo, me gusta viajar. I like to travel. Ella puede ayudarte. Ella, es she. Puede, can. Y ayudarte. Help you. Esta frase tiene la fórmula principal para crear muchas frases comunes, en donde usamos un sujeto, que es she, un auxiliar, que es can, un verbo, que es help, y el complemento, que es you. She can help you. She can help you.
Ella puede ayudarte. Sigamos viendo más frases con esta fórmula. Él tiene que ir a trabajar. Él, he, es el sujeto. Tiene que, es el auxiliar. Has to. El verbo, es. Go to. Y el complemento es trabajar, work. Entonces la frase completa es: He has to go to work. He has to go to work. él tiene que ir a trabajar. Deberíamos ir a comer. Deberíamos es, we should. Ir a, es go. Y comer es, eat. Y la frase completa es: We should go eat. We should go eat. deberíamos ir a comer. A ellos les gusta cantar. A ellos, que es el sujeto, y es they. Les gusta, es el auxiliar, like to. Y cantar, es la acción. Sing. They like to sing. They like to sing. A ellos les gusta cantar. Ahora vamos a hacer una pregunta que también pueden modificar para crear muchas más. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es, what is? El, es da. Y problema es problem. Esta palabra es la que pueden cambiar para crear diferentes preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el mejor restaurante? What is the best restaurant? Entre otras muchas opciones. What is the problem? What is the problem? ¿Cuál es el problema? Ahora que ya hemos visto muchos ejemplos, me gustaría que comentaras en la cajita un ejemplo tuyo con lo que has aprendido el día de hoy. Así te ayudarás a ti mismo a practicar tu inglés, y me ayudarás a mí, a saber que si te ayudan estas clases. Dicho esto, continuemos. Quiero ir a casa. Quiero, es en primera persona, entonces es I, y want. Ir a, es to go. Y vamos a usar home porque nos estamos refiriendo a nuestra casa propia. Y ahora la frase nos queda así. I want to go home. I want to go home. Quiero ir a casa. Vamos a pasar a la segunda etapa, donde veremos una plantilla de frases. I have to. ¿Qué significa? Tengo que. Y la podemos acompañar de muchos verbos, por ejemplo, go. I have to go. Tengo que irme. O aquí también está otro ejemplo. I have to tell you something. Tengo que decirte algo. Y es así de fácil, como agregar algunos verbos y complementos para tener una frase bien clara y sencilla de formar. Número 2. I need to. Necesito. Por ejemplo, I need to see you. necesito verte. I need to talk with you. Necesito hablar contigo. En estos primeros dos, vimos solamente la primera persona, pero a lo largo iremos modificando y agregando diferentes cosas. Y para estos dos, agregamos cualquier verbo, pero recuerda que tiene que ser en infinitivo, tanto en español como en inglés, porque estamos iniciando con tú. Número 3. I want to. Quiero. I want to do that. Quiero hacer eso. I want to clarify this. Quiero aclarar esto.
También para este usamos el verbo en infinitivo por la misma razón de que iniciamos con tú. Número 4. Do you need? Necesitas. Para este podemos reemplazar el verbo por los anteriores que acabamos de ver. Do you need? Do you want? Do you have? ¿Necesitas? ¿Quieres? ¿Tienes? Recuerda que esta oración la usaremos como pregunta, pero antes, no siempre es necesario, pero podemos agregar un verbo o alguna otra palabra, por ejemplo. Do you need money? ¿Necesitas dinero? Can you? ¿Puedes? Por ejemplo, Can you tell me? ¿puedes decirme? Can you give me? ¿Puedes darme? Recuerda que esta frase es una pregunta, y además de estos verbos puedes agregar algún otro complemento. I would like to. Me gustaría. I would like to know. Me gustaría saber. I would like to have. Me gustaría tener. Aquí volvemos a usar la regla de los verbos infinitivos. Recuerda que cada que usemos tú, habrá verbos infinitivos. Número 7. I am going to. Voy a. I am going to leave. Voy a irme. I am going to talk about it. Voy a hablar sobre ello. Número 8. Is it going to? ¿Esto va a? Una regla importante es que cuando la frase empiece con is, significa que estamos hablando de una pregunta. Is it going to work? ¿Esto va a funcionar? Is it going to last? ¿Esto va a durar? Is it right? ¿Está bien? Is it right to go? ¿Está bien ir? Is it right if? Está bien sí. En este último ejemplo debemos agregar una acción o alguna palabra para completar la frase. Por ejemplo, ¿está bien si como esto? Is it right if I eat this? Número 10. I think that. Pienso que. Esta frase la usamos para expresar nuestra opinión o para dar algún comentario. I think that it is okay. Pienso que está bien. I think that it is wrong. Pienso que está mal. How can I? ¿Cómo puedo? How can I get? ¿Cómo puedo llegar o cómo puedo conseguir? How can I learn? ¿Cómo puedo aprender? Número 12. I'm not sure about that. No estoy seguro de eso. Esta frase es simplemente así, no le agregaremos nada. It seems like. Parece que. Esta tampoco le agregaremos nada. I'm going to try. Voy a intentar. I'm going to try to go. Voy a intentar ir. I'm going to try to do it. Voy a intentar hacerlo. She, he, doesn't have to. Él, ella, no tiene que. She, he, doesn't need to. Él, ella, no necesita. Recuerda que cuando hablamos de she o he, usamos doesn't. I have been. He estado. I have been waiting. He estado esperando. I have been driving. He estado manejando. I, you, they, we, don't have. Yo, tú, ellos, nosotros, no tenemos.
Recuerda que cuando usemos estos pronombres usaremos don't. I, she, he was exhausted. Yo, ella, él, estaba, o estaban, exhaustos. Con estos pronombres usaremos was. You, we, they were hungry. Tú, nosotros, ellos, estaban, o estábamos, hambrientos. Con estos pronombres usamos were. She, he, is. Él, ella, está. Feeling, Sintiendo, thinking. pensando. Tercera etapa, vamos a aprender a cómo crear preguntas. La fórmula para las preguntas es muy similar a la de una oración normal, ya que usamos muchos elementos que vemos en una oración, como el verbo auxiliar, en este caso el verbo to be, que pueden ser las palabras am, is, and are. Recuerda que el auxiliar varía con el sujeto que usemos. El segundo elemento es justamente un sujeto, que son todos estos. I, you, he, she, we, they, it. Yo, tú, él, ella, nosotros, ellos, eso. Como ves, estos elementos son básicos, y es por eso que lo puedes entender muy fácil y rápido. Nuestro siguiente es un complemento, que puede ser un verbo, o alguna palabra para terminar la pregunta y que sea más clara. Ahora que ya vimos la fórmula, pongámosla en práctica. En este caso, nuestro auxiliar, con el sujeto es Are, you. y tenemos una pequeña lista de palabras y verbos que nos ayudarán a completar la oración, y finalmente con un signo de interrogación. Recuerda que en el inglés no iniciamos con signo, sino que solo lo usamos al final de la pregunta. Ahora sí, veamos cómo sonarían nuestras preguntas. Are you hungry? ¿Tienes hambre? Are you thirsty? ¿Tienes sed? Are you tired? ¿Estás cansado? Are you worried? ¿Estás preocupado? Are you single? ¿Estás soltero? Are you busy? ¿Estás ocupado? Como ves, puedes hacer demasiadas combinaciones y hacer muchas preguntas, y ahora veremos algunos ejemplos diferentes para que lo entiendas por completo. Algo importante es que en tercera persona, lo único que varía es que el verbo auxiliar se pasa a tercera persona, además del sujeto. Ahora sí, pasemos con más ejemplos. Por ejemplo, si quieres preguntarle a alguien sobre algo que hace, usaremos do. Por ejemplo, Do you study? ¿estudias? Do you study? O por ejemplo, si queremos preguntar si alguien vive en tu ciudad, podemos decir, Do you live here? ¿vives aquí? Do you live here? Ahora que ya sabes cómo funcionan las preguntas cerradas, te será mucho más fácil entender las abiertas. Y ahora verás por qué. Para empezar, necesitamos las question words, que serían estas. What? When? Where? Who? Why? How? ¿Qué o cuál? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Eso sería lo que cambia en la pregunta abierta, por eso es muy fácil entenderlas una vez vimos las cerradas. Entonces, la fórmula completa sería, las palabras que acabamos de ver, un verbo auxiliar, un sujeto, y finalmente un complemento. Recuerda que para lograr buenas preguntas, le debemos dar un sentido a lo que digamos. Ahora veamos cómo las preguntas cerradas te pueden ayudar con las abiertas. Aquí tenemos las preguntas que anteriormente vimos en las preguntas cerradas, y es muy fácil convertirlas a abiertas.
simplemente con agregar algún question word que tenga sentido con la pregunta. Veamos. Why are you hungry? ¿Por qué tienes hambre? Why are you thirsty? ¿Por qué tienes sed? Why are you tired? ¿Por qué estás cansado? Why are you worried? ¿Por qué estás preocupado? How are you single? ¿Cómo estás soltero? When are you busy? ¿Cuándo estás ocupado? No siempre usaremos todas las palabras de pregunta, ya que no le puede quedar a todo, y si lo usamos en cualquier pregunta, puede que suene ilógica y sin sentido. Ahora, hagamos un repaso de ambos tipos, tanto de cerradas y abiertas, y comenzaremos con las que acabamos de ver, que son las abiertas. What is your favorite hobby? What is your favorite hobby? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? How do you describe yourself? How do you describe yourself? ¿Cómo te describirías? What are your future goals? What are your future goals? ¿Cuáles son tus metas futuras? What motivates you in life? ¿Qué te motiva en la vida? ¿Qué te motiva en la vida? What is your greatest fear? What is your greatest fear? ¿Cuál es tu mayor miedo? Do you like pizza? Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Are you a student? Are you a student? ¿Eres estudiante? Is it raining outside? Is it raining outside? ¿Está lloviendo afuera? Have you seen the movie yet? Have you seen the movie yet? ¿Has visto la película todavía? Is your phone charged? Is your phone charged? ¿Está cargado tu teléfono? Por último, la cuarta etapa es donde veremos cómo responder a preguntas. Lo que veremos ahora son todas las palabras con las que iniciamos una pregunta, claro que algunas veces puede variar, pero no es tan usual y estas son las más comunes e importantes. Por cada palabra veremos qué significa y qué vamos a responder para la palabra. What? ¿Qué significa que responderemos alguna cosa o actividad? Por ejemplo, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Entonces respondemos con una actividad, por ejemplo, I'm working. estoy trabajando. Para la palabra, When? ¿qué significa cuando? Responderemos un momento, por ejemplo, un día, un mes, un año o una hora. Para la palabra, Where? ¿qué significa dónde? Responderemos un lugar o una dirección, por ejemplo, un restaurante, nuestra casa, entre otros. Para Who? ¿qué significa quién? Responderemos una persona, por ejemplo, yo, tú, él, ella, o también es bastante común responder con un nombre. Después para Why?
¿Qué significa por qué? Responderemos la razón de algo, usualmente respondemos con. Because. Por último, How. ¿qué significa cómo? Se contestan a estas preguntas con alguna forma del verbo to be, como. I am, he is, she is, it is. Recordemos que esta palabra la usamos de diferente manera, y esta respuesta aplica para cuando nos preguntan por ejemplo cómo estamos, entre otros. Aquí tenemos las preguntas más comunes, y las responderemos con lo que acabamos de ver, pero te voy a proponer un reto, y es que si comprendiste lo que acabamos de ver, te será muy fácil responder todo esto, entonces, como reto, puedes responder todo antes de mostrar la respuesta. Si lo lograste, coméntalo abajo en la cajita, y si no, no te preocupes, que seguiremos viendo técnicas para que lo entiendas mejor. Para la pregunta, What is your name? ¿qué es? ¿Cómo te llamas? Responderemos. My name is. Me llamo, y diremos nuestro nombre, por ejemplo, me llamo David, me llamo Ana, My name is David. My name is Anna. etc. Para la pregunta, When is your birthday? ¿qué significa? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Responderemos, My birthday is on. mi cumpleaños es el, y diremos la fecha de nuestro cumpleaños, por ejemplo, mi cumpleaños es el 10 de enero. My birthday is on January 10th. Siguiente pregunta, Where are you from? ¿de dónde eres? Responderemos, I am from. yo soy de, y agregaremos nuestro país o ciudad. Para la siguiente, Who is he? ¿quién es él? Si conocemos a esa persona, podemos decir, él es, y agregaremos su nombre. Por ejemplo, él es Pedro. He is Pedro. Next one. Why did you do it? ¿Por qué lo hiciste? Respondemos, ¿por qué? Y agregamos la razón de lo que nos pregunten. Por último, ¿cuántos años tienes? How old are you? La respuesta sería, yo tengo, y agregamos nuestra edad. I am years old. Recuerda que es muy importante agregar la terminación. Years old. Y eso es todo por la clase de hoy, muchas gracias por ver, espero que te haya gustado y ayudado mucho. Si tienes alguna sugerencia para un próximo video, no dudes en comentarlo, sin nada más que decir, hasta pronto.